2:10 y empezamos con nuestra primera entrevista, o más que entrevista, es una conversación que tenemos con María del Carmen Rodrigo. Ella es psicóloga clínica y el tema hoy propuesto fue cómo conversar con los hijos sobre una nueva pareja, o es sano involucrar a una nueva pareja con los hijos. Hay muchas preguntas que se pueden hacer alrededor de esta temática. Bienvenida, María del Carmen. Muchísimas gracias, Clara María. Siempre es un placer estar aquí en La Lupa. A ver, sí, podemos verlo desde muchas perspectivas. ¿Es sano? ¿Es lo aconsejable? ¿A qué edades? Y todas estas, por ejemplo, las edades de los hijos van a variar, ¿ok? No es lo mismo presentarle una novia, por usar la palabra más común, más clara, a un niño de 5 que a un niño de 12 o que a un adulto, porque además cuando ya los padres se separan adultos, los hijos igual reclaman. Uh-huh. Ya, es más, cuando se separan adultos reclaman. Cuando son pequeños están aprendiendo a concebir el mundo y a crear su propia mirada de familia. Por eso toda edad tiene una forma distinta, ¿ok? Sin embargo, hay elementos que se sostienen. Por ejemplo, yo no puedo presentarle a mi hijo a alguien con quien realmente no estoy seguro que voy a estar por un tiempo largo, ¿ya? Eso es lo primero que tengo que tener claro. Si yo estoy saliendo con alguien y esta persona me dice, no, pero es que yo quiero conocer a tus hijos, ¿cómo es posible? Nuestra relación es seria. Entonces yo le puedo decir a esta persona, mira, te presento como mi amiga. Obviamente me voy a comportar coherentemente frente a mis hijos con esta persona. Okay, yo no le puedo decir a mi hijo, ella es mi amiga, y entonces yo la beso en la boca o le doy un piquito. No. Yo puedo decir, por ejemplo, Juanito, mira, te presento a Pedro. Pedro y yo somos amigos, estamos saliendo, vamos a ir un rato al parque, ¿qué te parece? Bien. Para un niño de 5, 6, 7, hasta los 10, bien. Esa es la manera. Y entonces puedo ver, por ejemplo, qué pasa entre Pedro y Juanito. Uh-huh. Porque resulta que Pedro quiere conocer a Juanito, o María quiere conocer a Juanito, porque quiere marcar territorio, poniéndolo entre comillas. Entonces no vale la pena que se lo presente. Es así de simple. ¿Y cómo, por ejemplo, hacer no voy a decir diagnóstico, porque los padres no están como listos para hacer un diagnóstico, así es. Pero digamos que voy a usar esa palabra, o cómo saber si tus hijos ya están listos para recibir a esta persona que entre en la dinámica familiar? ¿Cuáles son las señales? Esto que estás diciendo es súper importante, porque por ejemplo cuando planteaba el tema, un poco yo empezaba explicando por qué hay que hacerse esta pregunta. Este tema surge porque una de mis queridísimas colegas, terapeuta familiar, me dice, sabes que los libros se nos van cuando somos familia y necesito poder explicarle a un hijo mío cómo se hace esto. ¿Me repites cuál fue qué se nos va? Se nos van los libros. Libros, sí, podemos ser, ella es muy terapeuta familiar, yo soy muy psicóloga, okay. Pero como seres humanos dentro de nuestra casa a veces claro. se nos va la teoría. Claro. Entonces yo le digo, claro, yo te ayudo, y por eso comienzo a escribir este artículo. Entonces, ¿por qué yo no puedo presentarle a un niño tan rápido en un divorcio o luego de un proceso de divorcio? Porque el niño está concibiendo una realidad y la concibe a partir de papá y mamá. ¿Ok? Entonces, si el divorcio está viviéndose, es completamente contraproducente que alguien aparezca en el sistema familiar. Así haya sido el motivo que sea. Este divorcio debe haberse dado hace muchos años, yo tengo muchos años de relación con esta persona, no importa, el niño no va a estar listo. ¿Ok? El proceso de divorcio no puede estar vigente, ese es un elemento. Okay. Otro elemento importante, el proceso de divorcio debe haber sido respetuoso y acordado. Es decir, ninguna de las dos partes debe hablar mal de la otra parte. Porque si incluso el proceso terminó y una de las partes habla mal, el niño no va a poder recibir a esta nueva persona del sistema. Porque una de las partes está hablando mal de la otra parte. Entonces lo que venga de esa parte va a ser caótico para el niño. Ya, ahí tienes otro elemento importante. Si mi relación, a ver, tu pregunta fue cómo saber que mi hijo está listo. ¿Cuáles son las señales tal vez de que tus hijos están listos? Exacto. ¿Cuáles son las señales? Mi hijo se siente en confianza conmigo. Mi hijo y yo hemos desarrollado una buena comunicación como para que él me pueda preguntar las cosas. Hija o hijo no mantiene una relación de celos. Esto es muy importante. A veces se da el proceso de divorcio
Y una de las partes dicen, no, pero es que yo soy la novia de mi papá, o yo soy el novio de mi mamá. No, no está bien, no estamos ayudando a que nuestros hijos puedan procesar lo que es un divorcio. Y tampoco estamos dejando a nuestros hijos en su lugar de hijos. ¿Ya? Si esto comienza a establecerse hay que cortarlo. Y si esto pasó porque no sabíamos y entonces nuestros hijos dicen esto, es importante tener claro que si yo le estoy diciendo a mi hijo o a mi hija, tú eres la novia de mamá, de papá, o tú eres el novio de mamá, mi hijo no va a poder aceptar a alguien que esté en ese lugar. Aparte que no es el rol. Exacto. Justamente porque no es el rol, no lo puede aceptar. Así sea la persona más chévere del mundo. Sí, porque, y hablando de eso, sí suele pasar, por ejemplo, que si la figura no está, vamos a decir, el fallecimiento de un padre, entonces queda como ese vacío, ¿no? Ajá. Queda como esa ausencia, y aunque no se denomine o aunque no se le ponga un registro específico con un nombre, de cierta manera sí se toman ciertos lugares, así ¿cierto? Es como, ok, la mamá queda con este vacío del esposo o del señor, bueno, del padre de familia, y digamos que hay hijo e hija o dos hijos, pero siempre llega alguien como a querer ocupar ese lugar. Es una cuestión, fíjate, esto que estás diciendo es súper interesante, lo puedes revisar desde las teorías sistémicas familiares. Todos en la casa tenemos un rol y muchas veces los roles se cambian y los hijos, generalmente los más pequeños de la casa, son los que ocupan los lugares que quedan desprovistos. ¿Por qué? Porque como son más pequeños, se dan cuenta de las necesidades y comienzan a llenar esa necesidad. Entonces se vuelven en la persona que pregunta, ¿a qué hora vienes? Es que tú debes haber oído estos discursos. Me da miedo cuando mi mamá no está. Es que sale hasta muy tarde. Pero un niño normalmente no se asusta para esas cosas, porque no tiene conciencia de lo peligroso del mundo. Si esto está sucediendo es porque hay un adulto o hubo un adulto que lo decía. Entonces él está hablando desde ese lugar. Lo mismo pasa con las niñas. Por ejemplo, papi, pero esa mujer no me gusta para ti. Una niña, ¿cómo puede saber qué mujer no le gusta o sí? Una niña que está conectada con su lugar de niña, que está auténticamente en su puesto, ella puede decir, por ejemplo, o un niño, no sé, no me cae bien. Claro, pero desde su autenticidad. Pero desde su autenticidad, no desde este lugar de esa mujer no me gusta. Y ahí en ese caso, ¿qué hacer? Porque sabes que los niños son muy auténticos, sí. Y están ahí hablando las cosas, diciendo lo que sienten. Hay veces perciben cosas que hasta los adultos no. No perciben, por supuesto. Sí, y como adultos siempre estamos validando lo que el otro adulto dice, ajá, pero muchas veces no estamos escuchando al niño. Escuchándolo y validando lo que le está diciendo. Ay, no, él es niño, entonces lo dice porque cree, ajá, no sabe, pero quién sabe qué señal le dio a él o a ella. Esta es una pregunta súper importante. Aquí hay dos elementos claros. Primero, tengo que poder oír desde dónde habla mi hijo o mi hija. ¿Ok? ¿Está hablando desde el discurso desde otro adulto o está hablando desde su autenticidad de niño? ¿Ok? ¿Cómo saberlo? Porque él te va a decir, o ella te va a decir. Es como, no, es que no me gusta porque te grita. Cuando estamos enamorados, obviamente no vemos. Nos damos cuenta después. Uh-huh. Pero el niño sí ve. Ella o él sí te dicen, no sé, es que como que es mentirosa o es brava. Eso también es muy común. Es que es muy brava. Y aquí hay otro elemento importante. Puede ser que la novia o el novio sí sean exigentes y sean como muy puntuales. Y ahí hay que revisar. ¿Lo dice porque yo no tengo los límites bien puestos o lo dice porque es una persona extremadamente exigente? Si mis límites como padre no están bien puestos, para cualquier persona, para el niño, cualquier persona va a ser brava. Sí. Pero si mis límites están bien puestos y el niño dice es brava o es bravo, hay que revisar qué está percibiendo esta criatura que me está diciendo. Porque incluso a largo plazo eso puede ser un problema en la relación de parejas y en la relación con el niño o la niña. Claro, y ahí entonces viene también este análisis o reflexión más profundo a la hora de elegir una pareja cuando ya tienes esta situación, que tienes hijos, que ya seguramente eres mucho más maduro que antes, claro, porque ya elegir la pareja ya no es solamente elegirla para mí, sino que la estoy eligiendo para mí y como un elemento que va a conformar nuevamente un núcleo familiar, no desplazando la figura anterior obviamente, jamás. Pero me refiero que va a empezar a tener dinámicas que antes no había. Entonces, pero es que va a ser una nueva familia. No va a ser la familia que yo perdí, va a ser una familia extendida, justamente así es como se llama, es una familia extendida, porque esta persona que entra a ser parte del sistema
corresponde a la pareja de mi papá, que ya no está con mi mamá, y que evidentemente sí tiene incidencia en mi formación. Estamos conversando con María del Carmen Rodrigo, psicóloga clínica, y el tema de hoy es saludable presentarles a nuestros hijos a una pareja, y esto en el contexto de que, por ejemplo, haya habido una separación, un divorcio, por ejemplo, en el caso de una viudez. ¿Ahí también sería tal vez distinto el manejo? Mira, ahí es interesante porque hay que ver cuánto permiso se da a la persona que se quedó aquí luego del duelo. Generalmente los duelos nos dejan con esta tristeza profunda. Entonces muchas veces la persona no está lista a entablar una nueva relación. ¿Ya? Entonces, primero, esta persona deberá estar completamente elaborada en su duelo. Segundo, deberá haber podido revisar que sus hijos también hayan elaborado la pérdida. En el divorcio hay una pérdida, pero es diferente el abordaje. Lo que se pierde es la dinámica, no la persona. En un momento de viudez se pierde a la persona y a la dinámica. Es más largo el proceso. Entonces, como padre, debo poder mirar las necesidades que mi hijo tiene en esta pérdida de mi pareja o en este proceso del divorcio. ¿Ya? Por ejemplo, yo había puesto también unos puntos de cómo hacer este acercamiento. Antes de comenzar a revisarlos, te pregunto, ¿quedan claros los indicadores de cuándo ya está listo mi hijo? Sí, y igual podemos repetirlo. Por ejemplo, esto podemos verlo como recordando que nuestra temática tiene que ver con la introducción de una nueva persona en el núcleo familiar. Y tú decías, por ejemplo, que el proceso de divorcio no esté vigente. Por ejemplo, que el proceso de divorcio sea respetuoso. Cuando hablaste de la viudez, cuando ya está elaborado el duelo tanto en la persona como en los hijos. También cómo ver si están listos los niños o los chicos o los hijos cuando hay una conversación clara, una comunicación fuerte, cuando existe una confianza y cuando no hay esta posición de celos. Eso fue lo que nos dijiste. Y también entender desde dónde está hablando mi hijo, si es desde la autenticidad o desde la repetición de otro adulto. De otro discurso, correcto. Entonces, ahora, ¿cómo saber... ¿Por qué puede afectar? Esa es la pregunta. ¿Por qué puede afectarle a un niño la presentación constante de parejas? Quiero dejar claro que no se trata de si está bien o de si está mal, ¿ya? Pero sí tenemos que ser adultos responsables y conscientes de que nuestro trabajo es cuidar la inocencia y el bienestar de nuestros hijos. Desde allí tenemos que verlo. Entonces, si yo todo el tiempo estoy cambiando de novia o de novio, yo le estoy diciendo a mi hijo que las relaciones amorosas son descartables. Y eso no está bien. Porque las relaciones amorosas son un compromiso y no son descartables. Pueden acabar, ¿ok? Como acabó, por ejemplo, la relación de papá y mamá. Pero eso no quiere decir que está bien o que todo el tiempo voy a cambiar de pareja, ¿ok? Porque, ¿qué otra cosa puede pasar si yo siempre estoy cambiando de pareja? Los hijos... crean una concepción de familia o de relaciones de parejas que no se sostiene en los compromisos y la responsabilidad, sino más bien en mis propios deseos. A mí me gusta, ya es suficiente para amarrarme, y así no funciona. Ya, o sea, me gusta la Coca-Cola y no por eso tomamos Coca-Cola todos los días. Ya es una cuestión de poder ver todo el espacio que tiene relación con la pareja. También creer que considerar estar de novios o considerar casarse es cualquier decisión y la puedo tomar a cualquier edad. Si mi papá y mi mamá todo el tiempo están cambiando de pareja, yo también puedo. Va a estar muy bien. Así es como debe ser. Por eso no se recomienda esta presentación constante de parejas. Esto no quiere decir que los padres divorciados no pueden tener varias parejas, ¿ok? Esto es decisión de cada adulto. Pero como padre, mi responsabilidad es cuidar la inocencia de mi hijo. Claro. ¿Ya? Como adulto, ok, yo puedo conceptualizar mi mundo y mis relaciones de la manera que yo quiera. Pero como padre, yo debo cuidar el bienestar de mi hijo y enseñarle el tema de la ética, los valores, los compromisos en las relaciones de pareja. El cuidado, sobre todo. Bien, hablemos por ejemplo de cuando una persona ha sido madre o padre soltero durante muchos años, puede ser desde chicos, entonces el niño se acostumbró a ver tal vez ese padre o esa madre muchos años solo o sola. ¿Cómo entonces introducir cuando él de repente ya esté listo o ella ya esté lista y decir, bueno, ahora ya no somos dos, sino que va a haber un tercero? Esa es una linda pregunta. Antes de entrar a esta de aquí, hay una consecuencia de presentar a las varias parejas que se me olvidó.
y tiene que ver con la estabilidad afectiva del niño. Los niños pequeños, sobre todo, estoy hablando de los 7, 8 años hacia abajo, se encariñan con muchísima facilidad. Entonces, si yo todo el tiempo tengo una pareja, mi hijo va a estar constantemente elaborando pérdidas. Porque, ¿y entonces qué pasó con tu novia tal? No, ya no está. Y esto le duele. Claro, el adulto no lo ve, porque el niño no dice, pero al niño le duele. Entonces, hay una desestabilidad afectiva allí. Ok, volviendo a tu pregunta, cuando hay una mamá o un papá soltero por mucho tiempo, y bueno, ahora vamos a hacer 3, aquí es importantísimo desde el inicio haber podido decirle al hijo: yo soy soltera o soltero por elección y soy padre por elección porque quise tenerte. El momento en el que yo quiera que alguien entre, va a entrar y nos vamos a preparar para esto. Podemos comenzar, igual que en el caso del divorcio, con introducir como amigos, ¿ok? Introducir como amigos, ver cómo se llevan. Esto que yo te decía, ¿no? Inicialmente vamos al parque, vemos cómo funcionan. Luego podemos ir a comer, ahí podemos ver el tema de las reglas. Luego podemos ir al cine, ahí podemos ver el tema de la paciencia, de la confianza. Fíjate que son ambientes de escenarios diferentes. Y ojo que no solamente estás observando cómo el hijo reacciona con la persona, sino que es muy importante, y diría yo más aún, ver cómo la persona, el adulto reacciona con tu hijo. Y cómo tú puedes lidiar con esto, porque por eso pongo escenarios diferentes. En el parque estamos todos relajados, vamos a jugar. En la comida van a salir por naturaleza del escenario las políticas, ¿no? Come con la boca cerrada, coge los tenedores. En el cine nos vamos a relajar, pero hay que tener ciertos aspectos de cuidado. No vayas solo al baño, dime qué quieres comer, escoge tú, escoge la película. Fíjate, por eso mencioné 3 escenarios diferentes. Otra manera para acercarme es, por ejemplo, hay una reunión de padres de familia. Te comento lo que pasa a ti, solo a ti, mi pareja, y veo qué opinas tú. Así también puedo conocer cómo eres, cuáles son tus concepciones sobre paternidad y maternidad antes de el tema de los hijos. ¿Okay? Claro. Estos elementos, además, van a consolidar nuestra relación de pareja. Y desde ahí yo puedo decir, eres mi enamorada o eres mi enamorado. A mi hijo, o sea, frente a mi hijo, ¿no? Él es Juan y yo estoy saliendo con Juan. Estamos viendo cómo nos va. Porque además los niños preguntan, ¿y cuándo te casas? ¿Y te vas a casar? ¿Pero que va a vivir con nosotros? Uy. Y esas son preguntas que tenemos que tener listas las respuestas. Claro, tienes que estar lista. Como pareja. Sí. ¿Ya? Porque además, yo le digo primero, no nos vamos a casar. Y otro día el niño viene y dice, ¿y cuándo se casan? Y mi novio o mi novia, o sea, de quien esté conmigo, dice, sí, hemos pensado en 2 años. Pero yo le dije el otro día que no habíamos pensado en casarnos. Claro, bueno, entonces, ahí sí hay problemas importantes de comunicación. Claro, es que todo esto tiene que ver también con la consolidación de la pareja, para poder tener el mismo discurso frente al niño. Claro. No es lo mismo tener una pareja que tiene hijos a una pareja que no los tiene. Y ese es otro tema, luego la introducción de la otra familia. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué hacer cuando la pauta es, tienes adolescentes, donde están ellos pasando por una etapa tan fuerte, donde están buscando su propia identidad, donde todo puede chocar un poco, donde hay muchos pensamientos muy profundos y reflexivos sobre ellos mismos y sobre su entorno? ¿Cómo llevar esta situación? A ver, yo tengo que tener claro que a mi hijo adolescente difícilmente le va a gustar mi pareja. Porque difícilmente le gusto yo como padre o como madre, entonces es parte de. Sin embargo, como parte del aprendizaje de ser padres, tenemos que poder enseñarle a nuestros hijos a adaptarse a situaciones distintas. Y para esto tenemos que hablarlo. Entonces, previo a presentar a alguien como enamorado, nuevamente lo presento como amigo, o yo conozco a mi hijo, yo sé que mi hijo va a aceptar que tenga o no una novia, y se lo digo, mira, estoy saliendo con alguien, hay alguien que me gusta, incluso sin presentárselo como amigo. Yo le puedo decir, estoy saliendo con alguien, hay alguien que me gusta, ¿cómo sería esto para ti? ¿Estaría bien para ti? Mi hijo puede decir, no me importa, es tu vida. Mi hijo puede decir, ¿y quién es? ¿Y qué, cómo es? Mi hijo puede decir, no me interesa conocerla ahora. O no me interesa conocerla. Y yo le pongo por ahora está bien si no la quieres conocer, pero quiero que sepas que esto está pasando. Entonces ya el adolescente va advertido. El momento en el que nos vea, nos encontremos, porque también puede pasar que yo estoy muy agarrada de la mano con alguien y me encontré con mi hijo adolescente en el centro comercial. Claro. Entonces yo ya debo haberle avisado a él.
o a ella para que no reaccione de manera inesperada o tosca. Claro, para no subestimar a tu hijo adolescente. Exactamente. Además, si yo me separé en la adolescencia, el proceso de divorcio es más complejo. Entonces, él va a necesitar más tiempo. En el niño, el problema es la concepción del mundo. En el adolescente, el tema es procesar el divorcio. Hay dos posturas completamente diferentes, por eso los procesos no son iguales. Un niño puede comprender que mamá y papá se hayan separado con mucha más facilidad que un adolescente. El adolescente le cuesta mucho entender que le han cambiado su mundo. Al niño no, él se adapta más fácil. Por eso yo como adulto debo cuidar la inocencia y el bienestar de mi hijo en la niñez. Muy bien, esta conversación está muy interesante, seguramente habrá personas que estén preguntándose, haciéndose sus propias preguntas y tal vez, como ya no tenemos tiempo, quieran hacértelas directamente a ti, entonces sería válido que dijeras tu red social. Totalmente, ¿sí? Puedes buscarme en Instagram en @tomateconcalma. Ahí también tenemos algunos espacios de conversaciones para poder revisar estos y otros temas. Para mí va a ser un placer poder acompañar a tu comunidad. Bien, ¿y tienes algún nuevo encuentro de Tómate con Calma? Sí, Tómate con Calma viene con diálogos internos en el 26 de octubre. Un poco la idea es revisar cómo me hablo, por qué me hablo así y cómo acompañarme de mejor manera. O sea, esto de que somos nuestro peor o nuestro mejor aliado es una realidad. Ese es un gran tema y lo hablaba justo ayer con una invitada que tuve que nos hablaba sobre cuidar los pensamientos. Y de verdad que sí podemos ser muy conscientes de cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Totalmente. Sí. Totalmente. Ese diálogo interno puede ser muy productivo o muy nocivo. O sea, Clara María, lo que pensamos elabora nuestra realidad. O sea, es un hecho. Por supuesto, inciden otros factores, pero en nuestra calidad de vida, puntualmente, lo que yo pienso es lo que me pasa. E imagínate si todo el tiempo me estoy diciendo que bruta, que boba, ¿cómo es posible? Mi calidad de vida va a ser bajísima. Sí, totalmente. Gracias a María del Carmen por haber estado con nosotros hoy. Muy interesante el tema, así que te esperaré para una siguiente conversación. Siempre es un gusto.